Lectura del libro de Baruc. Quítate, Jerusalén, ese vestido de luto que te humilla, y vístete de gala con la gloria eterna que te da Dios. Cúbrete con el manto del triunfo que Él te ofrece. Ponte en la cabeza la corona de gloria del Eterno, porque Dios mostrará a toda la tierra tu esplendor y llevarás por siempre este nombre dado por Él mismo: paz en la justicia y gloria en la piedad. Levántate, Jerusalén, colócate en la altura, dirige tu mirada hacia el oriente y contempla a tus hijos reunidos de oriente a occidente por orden del Dios Santo, felices porque Dios se acordó de ellos. Al alejarse de ti iban a pie, forzados por el enemigo, y ahora te los devuelve, los traen con honor como reyes en sus tronos. Dios ha ordenado rebajar los cerros elevados, las inmóviles cumbres, y rellenar las hondonadas hasta que quede llano el suelo, para que pase Israel tranquilamente, guiado por la gloria de Dios. Por orden suya, los bosques dan sombra a Israel, a su paso exhalan perfume las plantas aromáticas. Con tanto júbilo conducirá Dios a Israel, iluminándolo con su gloria y mostrándole su compasión y su poder. Palabra de Dios. Señor, tú cambias nuestro llanto en alegría. Señor, tú cambias nuestro llanto en alegría. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Señor, tú cambias nuestro llanto en alegría. Hasta los gentiles decían: el Señor ha estado grande con ellos, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Señor, tú cambias nuestro llanto en alegría. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes de Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Señor, tú cambias nuestro llanto en alegría. Al ir iban llorando, llevando la semilla. Al volver vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Señor, tú cambias nuestro llanto en alegría. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, siempre que ruego a Dios por todos ustedes, lo hago con alegría, dándole gracias porque desde el primer día hasta hoy han tomado parte conmigo en la difusión del Evangelio. Estoy seguro de que Dios, que comenzó en ustedes esta buena obra, la habrá llevado a término el día de la venida gloriosa de Cristo Jesús. Tengo a Dios por testigo del deseo que siento de verlos nuevamente, deseo entrañable como del corazón mismo de Cristo. Por eso ruego en la oración que su amor crezca más y más en conocimiento de Dios y en capacidad de discernir para poder acertar con lo mejor. Así se mantendrán puros y Cristo, cuando venga glorioso, los encontrará irreprochables y cargados de frutos de buenas obras realizadas gracias a Él, para gloria y alabanza de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, oh Señor, que los pueblos te celebren.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes Antipas tetrarca de Galilea, Filipo, su hermano, tetrarca de Ituria y Traconítide, y Lisanias, tetrarca de Abilene, en el tiempo en que Anás y Caifás eran sumos sacerdotes, dirigió Dios su palabra a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Recorrió entonces toda la región que está al lado y lado del Jordán, llamando a todos a convertirse y a bautizarse para obtener el perdón de los pecados, según está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, ábranle vías rectas. Toda hondonada debe rellenarse, todo cerro y colina rebajarse, que lo torcido se enderece, que se allanen los senderos escabrosos, y verán todos los mortales la salvación que trae Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Damos nuestro segundo paso en este tiempo de Adviento. El domingo pasado veíamos que el Señor viene y se manifiesta en la historia. Y veíamos cómo esa venida del Señor repercute en los más altos niveles de la historia. No importa lo sencilla que sea esa venida. El evangelista, usando el lenguaje de los profetas, lo describe como una conmoción cósmica. Pero detrás de ese lenguaje veíamos cómo los hombres del poder, comenzando por los valores más importantes, los dioses de los pueblos, todo resulta conmocionado por la venida del Señor. Ahora la miramos un poquito más de cerca, como si enfocáramos la atención en esa venida del Señor, y la miramos desde el punto de llegada. Encontramos una cosa que nos llama la atención. Primero se nos muestra ese panorama universal, el mundo como se veía en aquella época. El año 15 del reinado del emperador Tiberio. Los reyes en aquella época, cuando comenzaban su reinado, inauguraban un nuevo calendario. Ya no era la fecha que venía de atrás, sino que con ellos comenzaba un año nuevo. Aquí comienza la historia. Esa era la arrogancia de los hombres. El emperador era el hombre que dominaba un vasto imperio, todo un mundo concebido para satisfacer la megalomanía y los caprichos de un solo hombre. Este es el que aparece en la cúspide de la pirámide del poder. Después viene Poncio Pilato, que es gobernador de una provincia. Y luego siguen los tetrarcas, 3 de 4, 3 tetrarcas que ejercen
un control territorial en determinados sectores. Pero a eso se suma el poder religioso. El poder religioso que se presenta de una forma anómala. Dice que bajo el sumo sacerdote, así en singular, el sumo sacerdote Anás y Caifás. Y Anás y Caifás son dos. Pero con esto se nos quiere dar a entender que el poder religioso está en las mismas del poder político. El sumo sacerdote en aquella época era realmente Caifás, pero su suegro Anás era el que manejaba los hilos del poder detrás de bambalinas. El evangelista no tiene ningún problema en presentar esa situación con esa anomalía gramatical para mostrarnos la anomalía que hay en el hecho. El sumo sacerdote Anás y Caifás. Semejante panorama de poder, poderes en disputas, poderes en rivalidades, y sin embargo, la manifestación de Dios se da por fuera de ese mundo. Se dirigió la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. No acontece en la sociedad habitada, acontece en el desierto. Y el desierto no evoca simplemente un lugar despoblado. El desierto es el lugar de la peregrinación. El desierto es el espacio por donde se camina hacia la tierra prometida. El desierto es el trayecto que se hace confiando en Dios y en su promesa. Estamos entonces en ese espacio distinto del espacio poblado de la sociedad sometida al César. Estamos por fuera de ese espacio de la sociedad dominada por el sumo sacerdote Anás, en el desierto. Y allí la palabra de Dios, el mensaje de Dios, le viene a un desconocido en ese momento que solo figura en los planes de Dios, pero que no figura en los anales del imperio. Juan, hijo de Zacarías. Y entonces Juan, que recibe el mensaje de Dios, se dedica a recorrer toda la región del Jordán, de lado y lado, tanto del lado judío como del lado pagano, a predicar un bautismo de enmienda. Primero, bautismo. Bautismo era un rito civil y religioso para indicar muerte, es decir, ruptura total y definitiva. Cuando una persona iba a pasar de esclavo a libre, simbolizaban ese paso sumergiéndola, bautizándola. Cuando una persona iba a pasar de pagano a prosélito judío, simbolizaban ese paso sumergiéndola también. El bautismo es un símbolo de muerte, es decir, de ruptura con un pasado. Y este bautismo es de enmienda. De enmienda quiere decir de rectificación.
Pero aquí no se trata de conversión a Dios. Se trata de rectificación de la conducta con el prójimo. Antes que entendernos con Dios, primero es preciso entendernos entre nosotros. Antes que manifestar respeto a Dios, primero se requiere respetar al ser humano. Y ese bautismo era para obtener el perdón de los pecados. El pecado entonces es la injusticia, pero vista desde la perspectiva de Dios y de la alianza con Él. Los seres humanos cometen injusticias, sí, pero es que los que están vinculados a Dios con un pacto como el de la alianza no tienen ninguna excusa para cometer la injusticia, porque el Señor les ha explicado lo que es justo y lo que es injusto. Entonces, cometer la injusticia desde la perspectiva de la alianza es faltarle el respeto a Dios. Y aquí entonces encontramos una cuestión que nos explica lo anterior. ¿Por qué hay que primero respetar al ser humano para manifestarle respeto a Dios? Porque cuando se irrespetó al ser humano, se le manifestó irrespeto a Dios. Eso es lo que Juan está explicando. El camino del Señor se prepara así. Ahora vamos a llegar al camino del Señor. Y entonces Él lo hace cumpliendo un oráculo del profeta Isaías, que recuerda el retorno de los cautivos que estaban en Babilonia a su propia tierra. Preparen el camino del Señor. El camino del Señor no es cualquier trocha, no es cualquier carretera de cuarta generación, no. El camino del Señor es el camino de la libertad, el camino de la justicia. Solamente por ese camino se puede encontrar el ser humano con Dios. Ahora, ese camino implica vías rectas, enderezar senderos. Cada uno ha emprendido un propio camino de vida, su propio sendero. Y ese sendero está torcido en la medida en que la conducta ha sido injusta. Pues por ahí empezamos, enderezar senderos. Y luego, utilizando las imágenes que había propuesto el profeta, habla de una nivelación. Toda hondonada debe rellenarse, todo monte debe rebajarse, es decir, establecer la igualdad. Entre los seres humanos hay unos deprimidos, hay otros exaltados. De lo que se trata es de crear la igualdad. Que lo torcido se enderece. No necesitamos explicar eso. Que se allane el terreno escabroso, que no haya tropiezos para nadie. Y entonces, dice Juan, verán todos los mortales la salvación de Dios. Fijémonos, ¿dónde comienza el camino? Es un camino de libertad. ¿Dónde termina el camino? Un camino de salvación. Libertad y vida, la promesa de Dios. Para que se cumpla la promesa de Dios es necesario rectificar
identificar la injusticia que se está cometiendo contra el ser humano. Y aquí es necesario que nos fijemos en una cosa. Este oráculo no tiene nada de amenazante. Juan no está diciendo al que no se enmiende y no corrija la injusticia, Dios lo va a mandar a la quinta paila del infierno. No hay amenaza. Sencillamente lo que hay es una advertencia para poder acoger la comunicación que Dios quiere hacernos de sí mismo. Nosotros necesitamos corregir la injusticia que estamos cometiéndonos unos a otros. En tanto que haya injusticia, estaremos poniéndole un obstáculo a Dios. Solamente cuando hagamos justicia, establezcamos la igualdad, enderecemos nuestros propios senderos, en ese momento le estaremos abriendo los brazos a Dios. No bastan los cantos, las alabanzas, las palabras bonitas. No bastan los símbolos tan cargados de significación que nosotros tenemos, como la corona de Adviento, como el árbol de Navidad, como el pesebre, todas esas cosas que son tan significativas para nosotros. Pero si eso no va acompañado de una profunda decisión de ser justos y de hecho de hacer justicia, todo lo demás no vale nada. Y fijémonos, volvamos al principio, es la historia del mundo conocido en esa época la que resulta conmocionada por un desconocido profeta allá en el desierto donde nadie lo conocía, donde no figuraba. Cualquiera de nosotros puede ser ese profeta. Cualquiera de nosotros, aun cuando no aparezca ni en los noticieros ni en los periódicos, no importa que no tenga redes sociales, en el desierto, en la medida en que nosotros emprendamos ese camino de libertad, encontraremos la vida. En la medida en que demos testimonio de esa rectitud y de esa justicia, estaremos contribuyendo a mejorar este mundo. Así es como facilitamos la venida del Señor. Como les propuse el domingo anterior, vamos a recuperar el credo niceno-constantinopolitano, que su nombre dice ya lo largo que es, porque nos hemos quedado únicamente con el credo de los apóstoles, que es el más breve. Vamos a irlo recitando despacio para irlo recordando. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato.
padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.